Hola, bienvenidos a nuestro diálogo semanal con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Es 27 de diciembre de 2023. Soy Harley Schlanger y seré su anfitrión. Pueden enviar sus preguntas y comentarios a questions@schillerinstitute.org o pueden publicarlos en el chat de YouTube. A pesar de la importante actividad diplomática, no hubo tregua durante el período navideño, ni un alto al fuego, ni tregua en el bombardeo continuo del pueblo palestino en Gaza. Helga, tú publicaste una declaración, Conviertan las espadas en arados, que se publicó en la página del Instituto Schiller. Y durante el fin de semana de Navidad, varios líderes religiosos, incluido el Papa Francisco, hicieron llamados exigiendo un alto al fuego y una resolución pacífica. Permíteme empezar preguntándote, ¿qué significan estos llamados y qué se necesita ahora para poner fin a este conflicto? El significado es que hay cada vez más conciencia de que a menos que hagamos algo con respecto al poder cada vez mayor del complejo militar industrial, incluso si detenemos la guerra en Gaza o la guerra en Ucrania, llevarán a cabo otra guerra, como han llevado a cabo muchas guerras antes, la de Afganistán, Irak, Siria, Libia y alrededor de 55 guerras en todo el mundo, en las que el complejo militar industrial está involucrado para obtener grandes ganancias mediante la venta de muchas armas. Y aunque no estoy reduciendo toda la teoría económica del sistema financiero y el sistema neoliberal a la idea del complejo militar industrial, sin embargo, creo que es correcto decir que es la etapa final de la creación de dinero, la maximización de beneficios del modelo neoliberal. Tuve una vez un amigo muy querido en la India, J.C. Kapoor, que solía llamar a esto el consumismo blindado. Y si recuerdan, creo que fue Bush padre quien con ocasión de una de las guerras de Irak, creo que fue la Segunda Guerra de Irak, dijo que Estados Unidos tenía que hacer esto para proteger, y cito, el estilo de vida norteamericano. Es decir, que Estados Unidos pertenece a lo que en Rusia llaman los 1.000 millones de oro y que la pobreza en que viven miles de millones de personas en el mundo se está perpetuando por el simple hecho de tener un sistema por el que en el pasado solo a algunas naciones se les permitía procesar las materias primas, tener una producción con valor añadido y que de esa manera se perpetuó un sistema que mantuvo el colonialismo durante cientos de años e incluso después de la supuesta independencia de los antiguos estados coloniales. El colonialismo siguió existiendo. Ahora bien, para mantener ese sistema que solo permite el bienestar y el beneficio de una parte relativamente pequeña de la población, es decir, los especuladores, los que están directamente implicados en el complejo militar industrial o en las corporaciones financieras conexas que dirigen esas empresas militares en Wall Street y la City de Londres. Ese es el sistema que genera esas guerras y aumenta las matanzas en aras del beneficio. Así que cuanto más se mira eso, cuanto más se piensa en ello, está muy claro que la vieja demanda de la Biblia de Isaías 2:4, que convertirán sus espadas en arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Que eso es muy, muy importante porque toda esta producción militar es la pura destrucción de la riqueza física. E incluso el presidente Eisenhower, en su discurso del 16 de abril de 1953, la oportunidad para la paz, a la sociedad estadounidense de directores de periódicos
dijo que cada avión producido, cada bomba producida, le quita algo a la gente en términos de hospitales, jardines de infantes y otras cosas útiles. Así pues, creo que hemos llegado a un punto en el que tenemos que exigir seriamente que se reorganice el complejo militar industrial, que estas empresas que en parte tienen una capacidad tecnológica extremadamente alta puedan producir algo útil. Todo lo que hay que hacer es tomar la decisión política de hacerlo. Luego reunir a algunos ingenieros de diseño, decirles, aquí están las capacidades, ¿cuánto tiempo se necesita para reequiparlas y producir en lugar de bombarderos F-35, F-15, F-16 o misiles u otros bienes militares? ¿Qué se necesita para reequipar estas industrias para producir sistemas de trenes rápidos que puedan ir a 350 kilómetros por hora y luego a 600 kilómetros por hora, como están haciendo los chinos, y otras cosas útiles, incluyendo las tecnologías realmente avanzadas en el campo nuclear? En otras palabras, se podría utilizar toda esta capacidad productiva para producir lo que el mundo necesita con tanta urgencia. Esto, sin embargo, necesita una movilización política porque los propietarios del complejo militar industrial no van a hacer esto de manera voluntaria, pero dado el hecho de que la sociedad se está derrumbando, creo que se va a exigir cada vez más y por eso escribí mi mensaje de Navidad pensando en ello y luego me sentí muy animada cuando escuché la oración del Ángelus, el mensaje de Navidad Urbi et Orbi del Papa, en el que decía exactamente lo mismo. Dijo que la gente tiene que saber quién se beneficia de esta producción militar porque pone en peligro su bienestar. Así que exigió exactamente que se mencionaran los nombres del complejo militar industrial y que se convirtieran las espadas en arados. Así que me sentí muy animada y obviamente hay muchos grupos cristianos como Pax Christi en Estados Unidos que ya llevan bastante tiempo haciendo este argumento con firmeza, pero creo que ahora estamos llegando a un punto en el que la conexión entre la terrible destrucción que se está produciendo en Gaza, que es increíble incluso pensar que esto pueda suceder en estos tiempos, o incluso la situación en Ucrania, que cada día es más terrible también, y esto tiene que parar. Y tenemos que hacer una movilización mundial en ese sentido, lo que dije en mi mensaje de Navidad y que obviamente y de manera muy independiente el Papa Francisco eligió para que fuera su tema también. Así que les pido que tomen estos tres, mi mensaje de Navidad, nuestro breve volante en el que decimos quién está dirigiendo al complejo militar industrial desde Wall Street y lo que hay que hacer para reequiparlo, y la hoja informativa un poco más larga para que puedan tomar estas tres piezas de información y ayudar a difundirla lo más ampliamente posible. Y también les pido que se unan a nuestra movilización para tener este tipo de cambio. Esa declaración está disponible en nuestra página. Es el complejo militar financiero. Se nutre del dinero ensangrentado de las guerras. Y tu mensaje de Navidad de Helga Sepp LaRouche, conviertan las espadas en arados, también está en la página del Instituto Schiller. Continuando con el mismo tema, tenemos una nota de un espectador de Ohio que se refirió a la declaración del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Halevi, quien dijo que la guerra continuará durante muchos meses. Esto sería a pesar de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, a pesar de que Estados Unidos le dijo a los israelíes que deberían terminar pronto. Pregunta, ¿tiene el Consejo de Seguridad de la ONU algún poder para hacer cumplir la resolución? Bueno, no como tal. Ya hemos visto en el pasado que Estados Unidos vetó en repetidas ocasiones las resoluciones para un alto al fuego, y a menos que haya
una presión política masiva procedente principalmente de Estados Unidos, pero también de todo el mundo. No creo que el Consejo de Seguridad de la ONU tenga, desgraciadamente, ese poder. Sin embargo, tengo mis dudas de que esto se prolongue durante muchos meses. En primer lugar, porque la situación sobre el terreno es tan terrible que las organizaciones de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, afirman que hay cientos de miles de personas, sino 2 millones, afectadas por una hambruna aguda. En otras palabras, se trata de personas que no tienen nada que comer mañana, pasado mañana, tal vez algo el tercer día, luego nada de nuevo, hasta el punto de morir de hambre. Esto no puede durar meses. O hay un cambio o se va a eliminar a todos los palestinos que viven en Gaza. Eso es lo que estamos viendo. Y eso no ha pasado desapercibido por el resto del mundo. Basta con pensar en todos los países islámicos del mundo, en todos los países árabes. Y no solo eso, sino que todo el sur global está mirando eso. ¿Y qué ven? Bueno, por un lado, ven lo que están haciendo las fuerzas de defensa israelí, pero también todos los que piensan un poco en ello se dan cuenta de que nada de esto ocurriría a menos que Estados Unidos proporcionara el apoyo financiero, militar y político. Y creo que lo que ya ha ocurrido es, no sé cuál es la palabra correcta, la imagen, daño. Esas son las cosas más suaves que puedo decir. Es una mancha que no desaparecerá. Y ya hay muchos artículos en muchas partes del mundo que dicen que esto es una señal del fin de Estados Unidos. Y si no hay ningún cambio en Estados Unidos, podría muy bien ser eso. Y luego, naturalmente, hay tantos otros factores. Está el peligro inmediato de la ampliación de la guerra, los ataques de Yemen a barcos en el Mar Rojo, los enfrentamientos entre los israelíes y Hezbollah en el norte, luego los ataques estadounidenses a Irak que generaron una gran protesta por parte del gobierno iraquí. Así que todo esto es un polvorín y por lo tanto las propuestas de negociaciones pacíficas para poner fin a esto, que afortunadamente también están circulando, como Egipto, que hizo una propuesta. Luego parece que hay una propuesta que fue publicada solo en una página palestina remota y luego la publicó una página israelí, pero que incluye toda una serie de demandas, una pausa, un intercambio de prisioneros, y allí, muy importante, se menciona al líder del FPLP, Saadat, y el líder palestino que ahora ha estado en la cárcel durante 20 años, Marwan Barghouti, que es reconocido por toda la comunidad internacional, pero sobre todo todas las facciones palestinas, que debe ser liberado en el próximo intercambio de prisioneros como la única persona que podría unificar a los palestinos y llegar a un acuerdo que lleve a una solución pacífica. Así que definitivamente todos deberíamos discutir esta cuestión de la liberación de Barghouti, la necesidad de que sea liberado como una señal, un símbolo de esperanza de que una solución diplomática es posible. Así que les pido a todos que se unan a nuestra campaña para exigir su liberación, porque es una persona a la que sin duda se respeta y eso sería una señal de que se puede encontrar una solución. Nos han escrito un par de personas preguntando por Barghouti y acabas de responder eso, pero también es importante mencionar que ya en 2004, cuando fue encarcelado por primera vez,
Tu esposo dijo que su liberación sería urgentemente necesaria para tener un socio en la paz por parte de Palestina y probablemente por eso se le ha mantenido en prisión. Mencionaste el problema del colonialismo. Tenemos una pregunta que acaba de llegar. ¿Considera que Estados Unidos funciona como una superpotencia colonial? Bueno, creo que es algo por el estilo, porque Estados Unidos controla ahora mismo en gran medida a la OTAN, controla a la Unión Europea. La Unión Europea ha perdido toda su soberanía, si es que alguna vez la tuvo, y naturalmente se reconoce el papel de Estados Unidos como encargado de imponer las políticas del FMI, el Banco Mundial y cosas similares. Permítanme decir esto, estamos a 27 de diciembre, lo que significa que en 4 o 5 días, el 1 de enero, habrá un cambio completo en la situación estratégica. Ese es el día en que Rusia asumirá la presidencia del BRICS Plus. Será el BRICS 10 que incluye a Etiopía, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán. Esto significa un cambio importante. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Lavrov, declaró que el nuevo BRICS no va a ser una organización formal con una secretaría y una burocracia, sino que será durante mucho tiempo una asociación en la que cada nación pueda mantener su propia identidad, su propia soberanía, su propia forma de hacer las cosas, su propio camino hacia el desarrollo, pero trabajarán juntos en un nuevo paradigma para el desarrollo de todos. Y en la cumbre del BRICS del 22 al 24 de agosto, ya 40 países del sur global habían expresado su interés por convertirse pronto en miembros y solo es cuestión de velocidad y las modalidades de la integración, pero esto está ocurriendo y creo que se está produciendo un cambio tectónico y creo que la gente de Occidente que todavía está acostumbrada a la arrogancia eurocéntrica, lo que incluye a Estados Unidos, que después de todo es una especie de extensión de la civilización europea. Esta visión eurocéntrica es completamente obsoleta. Eso no significa que todos sus promotores se hayan dado cuenta de ello, pero el resto del mundo se está moviendo muy rápidamente en una dirección diferente. Quieren tener un orden económico mundial justo. Y, por ejemplo, ahora mismo, desde el lunes, se está llevando a cabo la visita del ministro de Asuntos Exteriores de India, Jaishankar, a Moscú y se reunió con muchas personas de muchos ámbitos, incluido una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores ruso Lavrov, y destacaron la extrema importancia de las relaciones ruso-indias, que es una piedra angular muy importante del futuro nuevo paradigma. Y esto, a pesar de que las disque democracias occidentales han hecho un tremendo esfuerzo por llevar a India al campo de las democracias. Pero eso no ha funcionado. India es un país independiente que actúa obviamente en la tradición del movimiento de países no alineados y mantiene una profunda amistad con Rusia. Y muchas naciones africanas también dicen que tienen una profunda amistad con Rusia, que va a ser tan profunda y está volviendo a hacerlo como lo fue durante la época de la Unión Soviética, porque estos países se dan cuenta de quiénes son sus amigos y quiénes están aportando algo en realidad y quiénes se limitan a hablar y a hacer sermones dominicales. Por lo tanto, creo que este año que viene, aunque no descarto el peligro, de hecho, los peligros son increíbles. Sin embargo, hay motivos para la esperanza, porque cuando la mayoría de la población mundial se mueve de manera concertada en una dirección diferente, diciendo que quiere construir un nuevo sistema mundial justo,
que permite el desarrollo de todos. Creo que eso es imparable. Lo único que podría detenerlo es la Tercera Guerra Mundial, pero el posible instigador de esa guerra debería pensárselo 2 veces porque tampoco sobreviviría a ella. Así que quizá no sea tan buena idea, pero creo que hay motivos para el optimismo porque creo que la historia está llegando a un punto en el que los 500 o incluso 600 años de colonialismo está llegando a su fin y creo que eso no tiene marcha atrás. También tenemos una pregunta sobre el peligro de una guerra mundial de un espectador de Tailandia que escribe: he estado oyendo hablar de la trampa de Tucídides como la causa potencial de una guerra entre Estados Unidos y China. Lo han explicado muchos expertos, entre ellos Chas Freeman. ¿Qué es la trampa de Tucídides y esto hace inevitable la guerra entre Estados Unidos y China? Bueno, no necesariamente. La trampa de Tucídides debe su nombre al historiador griego Tucídides, quien desarrolló por primera vez la idea de que cuando una nueva potencia se alza, la potencia que se ve superada considera de vital interés declarar la guerra a esa potencia emergente. Y discutió esto en el contexto de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas, que como todo el mundo sabe fue el comienzo de la división de Grecia, de la que nunca se ha recuperado realmente. Esa es la referencia y hay unos 12 casos en la historia en los que una potencia ascendente reemplazó a la anterior y llevó esto a la guerra, y hay alrededor de 4 casos en los que tal ascenso se produjo sin llevar a la guerra, y algunas personas hacen de eso una teoría, como si eso fuera un hecho natural. Ahora, en la era de las armas nucleares, siendo Estados Unidos la segunda potencia nuclear, China se está convirtiendo muy rápidamente en la mayor potencia económica, mientras que militarmente todavía está muy por detrás, pero dada su relación estratégica con Rusia, eso se compensa en cierto modo. Todo el mundo debería tener claro que si alguna vez se produce una guerra entre Estados Unidos y China, esto prácticamente sería el final del mundo, porque es la lógica de las armas nucleares que no se utilizará una, sino un arsenal lo suficientemente grande como para causar la extinción de la especie humana. Ahora, Xi Jinping acaba de dar un discurso en el contexto del 130 aniversario de Mao Zedong, en el que dijo que China bajo ninguna circunstancia permitirá una secesión de Taiwán y que presionará continuamente en favor de una unificación pacífica, pero también dejó muy claro que quienes instigan una posible secesión de Taiwán no tienen ninguna posibilidad de hacerlo sin atenerse a las consecuencias extremas. Ahora, creo que nos encontramos en una dinámica muy peligrosa porque el Comité Turco de Política Exterior acaba de votar a favor de que Suecia pueda entrar en la OTAN. Esto probablemente conducirá ahora a corto plazo a una votación del Parlamento General en Turquía. El presidente Erdogan está muy en contra, pero en Suecia me acaban de decir hoy algunos de nuestros amigos de Suecia, hay un debate de que la guerra entre la OTAN y Rusia, incluyendo territorio sueco, va a suceder dentro de 5 años. Y en Finlandia han aparecido voces y artículos similares diciendo que solo se tardará 2 años antes de tener una guerra entre la OTAN y Rusia involucrando a Finlandia. En Alemania, un grupo de expertos, algún escritorzuelo absolutamente irresponsable. Tengo que contener mi lenguaje porque me molesta muchísimo cuando leo cosas que solo pueden llevar a la destrucción de la civilización. Estos supuestos expertos dicen que sí, tenemos que tener un cambio de mentalidad completo en Alemania, que tenemos que tener una militarización de cada poro de la sociedad, que tenemos que discutir la militarización
militarización de la guerra en los clubes, en los ayuntamientos, en los parlamentos estatales, en cada aspecto de la sociedad, tiene que ser consciente de que pronto podríamos tener cadáveres ensangrentados que son llevados a través de los pueblos de nuevo en el contexto de una guerra con Rusia. Esto es tan irresponsable y solo puedo pedirles a todos ustedes, a todo nuestro público y ojalá amigos, que se unan a nosotros en la movilización para denunciar este curso de acción, que es una locura, porque llevará a la destrucción de toda la especie humana. No hay necesidad de ser enemigo de Rusia o de China o del sur global. Y la alternativa a este tipo de militarización de la sociedad es exactamente de lo que hablamos al principio: reconvertir el complejo militar industrial, y eso de nuevo naturalmente solo ocurrirá si hay suficientes fuerzas en la sociedad civil que lo exijan, como los agricultores, los sindicalistas, empresarios, funcionarios públicos. Todo tipo de personas deben unirse realmente a esta idea. Somos la especie humana, somos lo suficientemente inteligentes como para evitar nuestra propia extinción, o no lo somos. Y por eso creo que tenemos que ser realmente muy conscientes de que la idea actual de militarización de todos los aspectos de la sociedad es absolutamente suicida y debe sustituirse por la idea de tener una cooperación entre todas las naciones en el nuevo paradigma. Pueden conseguir el mensaje de Navidad de Helga Sepp-LaRouche, Conviertan las espadas en arados, en la página del Instituto Schiller. También la hoja informativa sobre lo que es esencialmente el esquema del complejo militar industrial y quién lo está financiando y a dónde van sus dólares de los impuestos en lugar de invertirlos en infraestructura, salud, educación, bienestar general de la nación, etcétera. Tengo una pregunta, Helga, para ti de Pat, que se refiere a los rumores de una posible quiebra de Wall Street a principios de año. Por supuesto, hoy anunciaron los reguladores bancarios alemanes que el sistema bancario alemán está lleno de papel básicamente sin valor y la Unión Europea está tratando de encontrar la manera de rescatar a los bancos. ¿Qué piensas que va a pasar con el sistema financiero en el próximo periodo? Creo que tanto los bancos estadounidenses como los alemanes, ahora lo admite el Bundesbank, tienen pérdidas no realizadas. Las tasas de interés son muy altas, tanto en Estados Unidos como en menor medida en Europa, pero siguen siendo muy altas. Y eso devalúa mucho los activos que se compraron a cierto valor de mercado, y cuando las tasas de interés suben, pierden valor. Y si los vendieran los bonos del tesoro y bonos, obtendrían mucho menos dinero y amortizarían las pérdidas. Y no pueden hacer eso, así que por lo tanto los mantienen en los libros como si todavía fueran papel valioso. Obviamente, este es un problema que no va a desaparecer. Tenemos el colapso actual de la economía real, no tanto en Estados Unidos, pero dado lo que estamos sufriendo en Alemania todavía, el fuego amigo del sabotaje de los gasoductos Nord Stream, y ahora la industria alemana se está derrumbando debido a los altos precios de la energía. Eso se acelerará. Veo que habrá mucho fermento social porque cuando se amenaza la propia existencia de los agricultores, como está ocurriendo en Alemania, por ejemplo, porque el gobierno de coalición recortó las subvenciones a los combustibles y para los agricultores. Esa es la línea roja que hace insostenible su agricultura. Así que los agricultores saldrán a las calles en grandes números en enero en coordinación con los camioneros, en coordinación con los conductores de trenes, y eso será solo el principio. Así que veo que este próximo año, entre los problemas actuales del sistema financiero, la protesta social contra las medidas de austeridad que están aplicando los distintos gobiernos, va a desembocar en una situación muy, muy candente. Y luego tenemos la
desdolarización en marcha, que es otro factor importante en la situación. Así que estamos sentados sobre un volcán en términos del sistema financiero y solo puedo decir que hay una manera de resolverlo. El programa de las 4 leyes de mi difunto esposo Lyndon LaRouche es aplicable a la situación actual. A su vez, forman parte de mis 10 principios para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, y esa es la única manera de salir de esta crisis de forma pacífica. Es posible. Sería políticamente. Eso es lo increíble. Sería muy fácil. Todo lo que habría que hacer es quizá no convocar una gran conferencia pública al principio, sino hacer que los diplomáticos tanteen el terreno, que los gobiernos debatieran con antelación y que luego se pusieran de acuerdo en que se necesita ese tipo de reforma y que tenemos que sustituir la confrontación con la cooperación. Y que tanto China como Rusia han dicho en repetidas ocasiones, incluso Putin lo dijo hace muy poco, que todavía hay forma de encontrar una vía de cooperación con Occidente. Así que si se pudiera movilizar la voluntad política sería muy fácil, pero obviamente hace falta una ciudadanía educada que ponga músculo político detrás de estas demandas. Se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta más para ti desde Alemania. ¿Piensas que habrá un realineamiento político en Alemania, posiblemente una gran coalición entre la CDU y el SPD, o simplemente un intento de seguir saliendo al paso? Bueno, hay mucha gente que pide elecciones anticipadas, como Markus Söder, el jefe de la CSU en Baviera, que lo ha pedido, y Friedrich Merz de la CDU lo ha mencionado. No creo que ocurra tan fácilmente porque a este gobierno de coalición actual le gusta más el poder que los principios. Obviamente, de lo contrario, no habrían formado este gobierno. No pueden lograr nada. La desunión se está convirtiendo en el tema de conversación en todas partes. Así que pueden ocurrir muchas cosas sin precedentes e inesperadas, cambios realmente grandes por los que el gobierno podría caer. El problema es que la oposición actual no ofrece realmente una alternativa. CDU-CSU, encabezada por Merz y Söder, no han dicho ni propuesto nada que sea de alguna manera diferente a las políticas neoliberales. Y justo hoy murió Wolfgang Schäuble, que fuera ministro de Finanzas durante varios años, diputado durante 51 años, famoso por ser el señor del cero déficit, inventor del freno de la deuda y que tuvo mucho que ver con los criterios de Maastricht, todas las políticas que estrangularon a la economía alemana. Y ese espíritu sigue intacto. Así que creo que el año que viene tendremos básicamente el anuncio de la diputada del partido Linke, Wagenknecht, que va a formar un nuevo partido. También hay muchos círculos en Alemania que debaten la necesidad de hacer algo completamente distinto. Todo esto aún no ha tomado forma, pero estallará el año que viene. Y solo puedo decir que la única forma en que podamos esperar salir de esta crisis es que tenemos que reconocer que los países de Europa y Estados Unidos, para el caso, tenemos que cooperar con el sur global, con África, con Latinoamérica, con Asia. Esto representa el 85% de los habitantes del planeta y la idea de que podemos, para la eternidad, ser los gobernantes del mundo, de un mundo unipolar, sometiendo a otros países, simplemente no va a ser el caso. Esto se acabó y no va a volver. Entonces, ¿por qué no dar un paso positivo para decir cooperemos con la Franja y la Ruta, con BRICS, con otras organizaciones del sur global y hagamos amigos en lugar de enemigos?
Bien, Helga, ahora que acabamos de terminar un año que parece haber sido uno de los más sombríos de los que se tiene constancia, quiero agradecerte a nombre de nuestro público tu continuo optimismo y tu mensaje de esperanza. Hay soluciones, como ya has señalado, y no hay ninguna razón por la que el 2024 no pueda ser un año en el que estas soluciones salgan a la luz, y dependemos de nuestro público especialmente para que se tome en serio lo que acabas de comentar. Gracias de nuevo y hasta el año que viene. Sí, hasta el año que viene.